Buenas tardes. A continuación les voy a explicar algo sobre lo que es el tema de investigación, que son la recolección y análisis de datos en la investigación, tanto en el aspecto cuantitativo, cualitativo y mixto. Como introducción, en general, una vez que se tiene seleccionado un diseño de investigación, es importante aquí, la siguiente etapa sería, bueno, que consiste en la recolección de datos. Y esto nos permite, entre otras cosas, eh, que está relacionado con los atributos, conceptos o variables de la unidad de muestreo. También, en pocas palabras, recolectar datos quiere decir elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El plan debe de incluir, son muchas cuestiones, las voy a resumir porque son muchas. ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? A. Esa es una. B. ¿En dónde se localizan tales fuentes? C. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? D. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Y bueno, sí, básicamente serían esas. Resumiendo, El, el plan se nutre de diversos elementos. Cabe destacar que aquí es investigación cuantitativa. Perdón, se me olvidó advertir. Eh, ¿Cuáles elementos se nutre el plan? Estos son: uno, las variables, conceptos o atributos a medir; dos, las definiciones operacionales; y tres, la muestra; cuatro, los recursos disponibles. ¿Qué significa medir? En concordancia con la definición clásica del término ampliamente difundido, bueno, obviamente sabemos que todo medir es comparar, pero también tenemos otra definición muy buena, que es asignar números simbólicos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Esto según el autor Stevens en 1951. Si bien también podemos tener otra un poco más ligada con la investigación, que es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Esto según otro autor, que es Carmine Sisseler, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar los datos disponibles en términos de conceptos que el investigador tiene en mente. Esto es de medición y medir. ¿Qué es medir? Medir es comparar, ¿no? Pero eso también es importante tenerlo aquí, obviamente, en la cuantitativa, porque vamos a cuantificar. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, según Ranzampieri 2013, pero otros colaboradores y autores. Por ejemplo, si se midiera en ese momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados, y un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5 grados, 3 minutos después se observara nuevamente y este indicara 40 grados centígrados, dicho termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produciría resultados distintos. Es un ejemplo simple, pero que explica bien esto de confiabilidad. Validez, también otro de los conceptos que hay que definir. La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. La validez es un concepto del cual puede tener diferentes tipos de evidencia. ¿Cuáles son? Una de ellas: 1. Evidencia relacionada con el contenido; 2. Evidencia relacionada con el criterio; 3. Evidencia relacionada con el constructo. Y se van a explicar estas. Eh, la, sí, la evidencia relacionada con el contenido. La validez. La validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa el concepto o variable medida. 2. Evidencia relacionada con el criterio. La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Supongamos que Fernando trata... Bueno, ese sería otro ejemplo. Otra definición, y la tercera, que era evidencia relacionada con el constructo.
La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde una perspectiva científica, y se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. A esta validez se le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, que está midiendo y cómo opera para medir. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento. Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. Es un atributo que no existe aislado, sino que relacionado con otros y debe ser inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las puntuaciones del instrumento aplicado. También tenemos validez total. La validez de un sí. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencias. Cuando mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, este se acercará más a representar las variables que pretende medir. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? Bueno, en la práctica es casi imposible que una medición sea perfecta y generalmente se tiene un grado de error. Como todo, desde luego se trata de que este error sea mínimo posible, por lo cual la medición de cualquier fenómeno se conceptualizará con la siguiente fórmula básica, que es x igual a t minúscula más e minúscula, donde x representa los valores observados o resultados disponibles, t los valores verdaderos y e el grado de error de la medición. Si no hay error de equivalentes, esto puede verse claramente así: x igual a t más e, es decir, no hay errores, es decir, x igual a t. ¿Qué procedimiento se sigue para realizar cuantitativamente los datos? En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por computadora u ordenador. Afortunadamente ya todos casi siempre trabajamos Excel, así como por ejemplo Excel. Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos, como casi siempre, mucha información y trabajos. Por otra parte, en la mayoría de las instituciones educativas hay redes de cómputo, investigación, empresas, sindicatos, en todo eso ya manejan lo que es el sistema por computadora para archivar y analizar datos. Por eso de ahí la importancia de saber utilizar las bases de datos. Perdón, es que me perdí un poco. Sí. El análisis de datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional. El proceso del análisis se esquematiza en la siguiente figura. Proceso para efectuar análisis estadístico. Aquí está, fase 1, seleccionar un software apropiado para analizar los datos. Fase 2, ejecutar el programa, puede ser SPSS, que es muy conocido, Manitab, STASS u otro equivalente. Fase 3, explorar los datos. A, analizar descriptivamente los datos por variable. B, visualizar los datos por variable. Fase 4, evaluar la confiabilidad y validez logradas por el o los instrumentos de medición. Fase 5, analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Análisis estadístico inferencial. Fase 6, realizar análisis adicionales. Y fase 7, preparar los resultados para presentarlos. Tablas, gráficas, figuras, cuadros, etc. Mapas. Estadística descriptiva para cada variable. Bueno, hablar de esto de estadística descriptiva y inferencial es algo hasta cierto punto muy largo, un poco complejo y pues sí extenso, por lo cual lo voy a hacer muy resumido. ¿Qué es una distribución frecuencial? Una distribución frecuencial es un conjunto de puntuaciones respecto de una variable ordenadas en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. Aquí está esta tabla que pueden ver. ¿Qué otros elementos contienen una distribución de frecuencias? Las distribuciones de frecuencias pueden completar agregando los porcentajes de casos en cada categoría, los porcentajes válidos, excluyendo los valores perdidos y los porcentajes acumulados. Por ejemplo, aquí tenemos que son maneja varias categorías, códigos, frecuencias, porcentaje válido, porcentaje acumulado, clásico de tablas de
Distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias también se pueden graficar como polígonos de frecuencias. Los polígonos de frecuencias relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias. Es más bien propio de un nivel de medición por intervalos o razón. Eh, los polígonos, ejemplo de un polígono de frecuencias, bueno, no se puede ver aquí, pero es una gráfica en la cual, en plano cartesiano, se ve en diferentes puntos, como si fuera una tipo montañita. Bueno, y sí, entre otras cosas, esto es algo muy claro y lo estoy haciendo en realidad muy complejo porque, pues sí, nos llevaría mucho tiempo hablar de esto, ¿no? Y no lo tenemos. Como ya les había mencionado, eh, me quedé en eso que era la distribución de frecuencias. También están las medidas de tendencia central, que lo hemos visto muchas veces en clases de estadística, matemáticas y, pues sí, estadística inferencial o descriptiva, que es medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Y también tenemos aquí las medidas de variabilidad, que es rango, desviación estándar y varianza. Y también las gráficas, que son puntuaciones Z en el centro de recursos en línea. Esto dentro de lo que es ya más obviamente pegado a la estadística descriptiva. También tenemos después lo que es la estadística inferencial, que sirve para estimar parámetros y probar hipótesis. Se basa en la distribución muestral. Aquí se divide en tres grandes áreas, que es el análisis paramétrico, que entre el análisis paramétrico veremos varias cosas importantes que son el coeficiente de correlación, regresión lineal, prueba T, prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza y análisis de covarianza. Dentro de lo que es el análisis no paramétrico tenemos lo que es chi cuadrada, coeficiente de Sparman y Cottal y coeficiente para tabulaciones cruzadas. Y dentro de lo que es el análisis multivariados tenemos ahí también eso que es dentro del centro de cursos en línea. Bien, ya acabamos esa primera parte. ¿Me permiten un segundo? Continuando con la segunda parte, que es el proceso de investigación cualitativa. Como pueden ver, fue un resumen muy general. Eso podría llevar fácil una hora para explicarlo, pero lo tengo que hacer resumido, como la mayoría de nosotros y compañeros. El proceso de investigación cualitativa es recolección y análisis de datos cualitativos. Confirmar la muestra o modificarla, recolectar los datos cualitativos pertinentes, analizar los datos cualitativos, codificar, abierta, y selectiva, generar conceptos, categorías, temas, distribuciones, hipótesis, teorías fundamentales en los datos, así como narrativas. Los principales métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales y la historia de vida. El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, transferirlos como resulta necesario y codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles. Del primero se generan unidades de significado y categorías. Del segundo emergen temas y relaciones entre conceptos. Al final se produce una teoría enraizada en los datos. Igual que en el otro, en el análisis cualitativo es interactivo y recurrente. Y sobre todo eso, y puede efectuarse con la ayuda de programas computacionales que eran los que mencionaba, como con el cuantitativo. Un resumen general de lo que sería el cuantitativo sería esto, que bueno, es un esquema, un cuadro que nos explica lo que es la recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa. Tenemos, entre otras cosas, buscan obtener datos que se conviertan en información y conocimiento, o que ocurre en forma paralela. Es decir, la obtención y análisis de datos ocurre en forma paralela. En la cualitativa, en la cuantitativa no, es diferente. Análisis de datos. Se inicia con la estructuración de datos a través de la organización de datos y transcripción del material. Además, y requiere de una bitácora de análisis para documentar el proceso.
Esto nos lleva a que es al análisis del material, y esto a su vez sus principales criterios de rigor a calidades son dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. Dentro de lo que es la recolección de datos, el investigador es el instrumento, se da en ambientes naturales y no se miden variables. Sus herramientas son principalmente anotaciones y bitácoras de campo, observaciones, entrevistas, grupo de enfoque, documentos, registros y artefactos, y también biografías e historias de vida, entre otras cosas, pues sí, charlas con personas. Obviamente es muy diferente a la cualitativa, a la cuantitativa, pero sí es muy útil en muchas áreas, inclusive en esto del deporte. Además que requiere la codificación de abierta o de primer nivel para crear categorías y códigos, y axial o de segundo nivel, que da lugar a interpretación de los datos, desarrollo de temas y patrones, codificación selectiva para la generación de hipótesis, explicaciones, teorías y narrativas. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en la propia forma de expresión de cada uno. Al tratarse de seres humanos, los datos que requieren son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual o grupal o colectiva. Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. Una vez de hecho una interpretación, un análisis y revisión de todo esto, se hace una interpretación como todo. La recolección de datos. La recolección de datos ocurre en el ámbito natural y cotidiano de los participantes a unidades de análisis, en el caso de los seres humanos en su vida diaria. Además, recolectar datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Su reto mayor consiste en introducir al ambiente y mimetizar con este, pero también en captar lo que las unidades o casos expresan y adquieren una comprensión profunda del fenómeno estudiado. El papel del investigador en la recolección de datos cualitativos. El investigador debe ser sensible, genuino, abierto y nunca olvidar por qué está en el contexto. En cada estudio debe considerarse qué papel adopta, en qué condiciones lo hace, e ir aplicándose en las circunstancias. Dentro de lo que es ¿en qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? Antes de definir propiamente los métodos mixtos, esto tiene una gran importancia en esta década, como una tercera aproximación o enfoque de investigativo en todos los campos. Ha cobrado mucha importancia porque también se considera esta nueva investigación importante. Los métodos mixtos se presentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, e implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Chen lo define como la integración sistemática de los métodos cuantitativos y cualitativos en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Se puede integrar, como les he mencionado, a lo que es tanto la quanti como la quali. ¿Dónde se cuantitativa y cualitativa de la investigación? ¿Dónde se ubican los métodos mixtos dentro del panorama o aspecto de la investigación? Los métodos cuantitativos y cualitativos han sido tratados en los capítulos anteriores. Para situar a los métodos mixtos dentro del espectro de la clase de investigación y diseños, en la siguiente figura se hace referencia a la tipología. Hay una gran tipología que es métodos cuantitativos, diseños experimentales, diseños no experimentales y estudios cuantitativos con variables, y métodos cualitativos, que es el diseño de teoría
de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, entre otros. Los métodos mixtos en general también tenemos que son puramente cuantitativo, cualitativo mixto, mixto puro, cuantitativo mixto y puramente cuantitativo. ¿Cuánto utilizar los métodos mixtos? La decisión de emplear los métodos mixtos solo es apropiado cuando se agregan valores de estudio en comparación con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempos. Los factores que se consideran para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o uno mixto. Esto, entre otras cosas, va a depender de uno, el enfoque que el investigador piensa que se armoniza o se adapta a su planteamiento del problema. Es decir, en establecer tendencias se acopla más con un diseño cuantitativo, lo que requiere, y en cambio, un entendimiento profundo empata más con un diseño cualitativo. Asimismo, cuando el problema o fenómeno es complejo, los métodos mixtos pueden ser la respuesta. La aproximación en la cual el investigador posee más conocimiento y entrenamiento, aunque desde luego hoy en día es importante prepararse en los tres enfoques. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado este mini resumen de la investigación, que traté de hacerlo lo más ameno posible. Hasta luego. Saludos y gracias. Bye. Ahí estamos. Contacto.